Si os parece, es mala hora para los periodistas. Alcaldes, Paca. Están todos aquí, ¿vale? Entonces tú ponte ahí en medio. Poneros aquí alrededor de la... el acto y que sea lo más breve posible y disculparnos por la hora que es, pero hoy llevamos un día importante. Si os parece, lo que hacemos es el acto de firma para que los gráficos tomen bueno, pues las fotos y los recursos que entiendan oportunos. Van a firmar 9 ayuntamientos. Ahora, después hago yo una introducción brevísima, porque aquí quien es la protagonista es la presidenta de UDP, que luego ya os la presentaré yo a ella, ¿vale? Así que, si os parece, empezamos. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde. Sé que la hora no es la mejor, pero ya decía antes que esto era un acto importante. En primer lugar, quiero agradecer sobre todo a UDP, a la Unión Democrática de Pensionistas, una organización con implantación nacional, una organización que aglutina a numerosas personas de edad de nuestro país y también en nuestra tierra, con una amplia representación, y agradezco que estén aquí sus respectivos
presidentes, tanto de Badajoz como de Cáceres, el que nos acompañen en este acto de firma. Hace algunos meses, la Unión Democrática de Pensionistas, esta organización tuvo una idea dentro de lo que ha guiado siempre su trabajo, que es que se promocione la autonomía de la persona, es decir, que cada vez se viva más tiempo libre de situación de dependencia, que mientras más tiempo viva la persona de edad en una situación en la que se pueda valer por sí mismo, mejor. Para eso hay varias limitaciones. Están las limitaciones que van provocando la enfermedad, están las limitaciones que van provocando una serie de elementos, pero hay una contra la que hay que combatir, para que no se produzcan noticias como la que se han producido en otras partes de nuestro país, que es la soledad no elegida. La soledad no elegida. Y que nos demos cuenta de que alguna persona de edad falta pues porque sale un olor de una casa o porque, en definitiva, es fruto de la soledad, y eso es una situación que en ningún caso queremos que sea así. Entendemos que en Extremadura se dan unas condiciones idóneas para que podamos adoptar un programa que combata esa soledad no elegida por la persona de edad. Y esa es la idea que tuvieron la Unión Democrática de Pensionistas. Con esa idea presentaron un proyecto, que es el proyecto que se firma hoy, de Contigo en Casa, acompañamiento a la soledad, a una convocatoria del 07 del IRPF. Por lo tanto, esto es muy importante para la sociedad. Cuando en la declaración de la renta se marca la X social, se marca para inversión en programas de este tipo. Y gracias a la idea, gracias al proyecto de solvencia que presentó la UDP, hoy la UDP es financiada con cargo al 07 del IRPF, que, como saben, ya lo gestiona la Comunidad Autónoma de Extremadura desde hace ya un par de convocatorias, ¿no? Es una financiación que pretende desarrollar un proyecto que es un proyecto que tiene vigencia hasta finales de este ejercicio 2019, pero con vocación de que este proyecto piloto se asiente en numerosos municipios. Para luchar contra la soledad no deseada, para la soledad no elegida en los mayores, se puede hacer a través del voluntariado, se puede hacer a través de programas intergeneracionales, y la UDP introduce un elemento más, que es el que se va a implantar en estos municipios, que es lo que se denomina teleasistencia avanzada. Esta teleasistencia avanzada es que la persona de edad, a través de un dispositivo móvil, un smartphone, puede estar conectado a los trabajadores y trabajadoras que de cada uno de los ayuntamientos firmantes estén trabajando bien en ayuda a domicilio, bien en un centro de día, bien en pisos tutelados, y que recibirán la llamada bien porque hayan tenido alguna urgencia en algún momento determinado o bien porque necesiten algún tipo de recordatorio de medicación o cualquier cosa que permita que la persona de edad no esté sola en su domicilio. Esto consigue también afrontar el reto demográfico. Esto permite afrontar el reto demográfico porque aquí se debe poner en valor lo que significan las personas de edad para el crecimiento de una sociedad mejor. Y no solo porque ellos atesoren ese conocimiento o atesoren esa experiencia, sino porque también dan origen a lo que se ha venido a denominar la economía plateada. Y es que el cuidado de esas personas genera empleo en las poblaciones, genera empleo rural. Y esto es muy importante que lo tengamos también en cuenta. Por lo tanto, modelos que están funcionando también, como el modelo de Pescueza, o modelos que están funcionando también, como el modelo de San Pedro de Mérida, que son dos localidades que tienen ya implantada un modelo. Pescueza es un pueblo residencia que ha permitido ver cómo nacen niños después de mucho tiempo sin nacer, y eso es el fruto de la economía plateada.
O San Pedro de Mérida, que tiene un sistema de teleasistencia avanzada muy importante en su ayuntamiento, pues hoy la UDP quiere extenderlo a otros 9 municipios más de nuestra comunidad autónoma para que esto vaya calando como una mancha de aceite, ¿no? Así es que muchísimas gracias a UDP por este proyecto y muchísimas gracias por invitar a la Junta de Extremadura a estar aquí con todos los alcaldes y alcaldesas. Saben que es uno de nuestros programas prioritarios, combatir la soledad no deseada, y esto encaja perfectamente en las líneas políticas que tenemos. Y ahora ya le doy paso a Francisca Tricio, que es la presidenta de UDP y que entrará en profundidad en el proyecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer y un honor estar con vosotros hoy aquí, con vosotros y vosotras. Realmente no tenemos más que palabras de agradecimiento por la bienvenida que nos dio José María, ya amigo para siempre, ya será mayor y le acogeremos en nuestro seno. Ya será mayor. Y a todo el personal de la Junta, porque realmente han hecho un esfuerzo de comprensión, de acompañamiento extraordinario. Por otra parte, hemos recibido también financiación del SEPAT, Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la persona de también otro querido amigo ya, José Vicente, ¿dónde estás? Que no te veo. José Vicente Granado, porque la verdad que ha sido un hombre que escucha, que te mira, que comprende las cosas. Y bueno, es muy difícil, los mayores sabemos lo difícil que es traer este tipo de proyectos a veces a los responsables de los diferentes ayuntamientos. Y esto ha sido un modelo absoluto de recepción, de comprensión, de entender de lo que estamos hablando. Los mayores tenemos un problema mucho más importante que las pensiones, mucho más importante que el tener más o menos posibilidades de estar activo, que es la soledad. Cada vez que hacemos un barómetro para preguntar al mayor cuál es su mayor problema, es la soledad. Haber vivido 40 y tantos años, 30 y tantos años con una persona a la que quieres, tu pareja, hombre o mujer, depende de quién fallezca, y de repente encontrarte solo o sola. Te encuentras sola y te encuentras desvalida, porque muchas veces tus hijos ya están lejos de donde tú estás. Aunque te llamen por la mañana para decirte qué tal te encuentras, mamá o papá, no es lo mismo que poder abrazar. Tus nietos empiezan con las universidades, empiezan con los estudios. Cuando son pequeñajos puedes tenerlos mucho tiempo. Cuando son más mayores dejas de tenerlos porque tienen que seguir su trayectoria vital, que es lo suyo. Y los mayores, además, queremos que nuestros hijos y nietos tengan hijos, hijas, nietos, nietas, tengan su trayectoria vital como la hemos tenido los demás. Por lo tanto, mi agradecimiento es tan inmenso que me dan ganas hasta de llorar, porque es difícil ver este panorama con las ONGs. Es muy difícil, amigos y amigas. No es tan sencillo. Lo normal es decir no puedo, no tengo agenda, y aquí se puede y se tiene agenda. Y esto es un ejemplo que lo diré donde me quieran escuchar. Tenemos con nosotros a alguien que sí, me dice no, sí. Se llama Matilde Fernández, que le conocéis todo el mundo. No tengo otro remedio que hacer mención de ella porque ha venido expresamente para ver el proyecto y para conocer. Una mujer que sabéis dónde ha estado, sabéis lo que ha significado para este país, los viajes del Inserso, si no fuese por ella no estaría, las vacaciones tampoco. O sea, yo creo que eso sí que son economía plateada a lo bestia. Nosotros simplemente andamos un pequeñito camino. Pero Matilde, muchas gracias también por acompañarnos hoy y por demostrar de nuevo que el Estado, cuando quiere, también se mueve. Y tú has sido Estado principalmente, con gente, además, con políticos, además, que nos han acompañado a UDP. Nosotros nacemos con la democracia. Tenemos 43 años, hacemos este año. Y el PSOE, nuestro partido, nuestros amigos, los políticos, nos guían hasta llegar a donde estamos. En estos momentos, que ya sabéis todos, sin presupuestos y tal, con dificultades económicas. Pero es igual, vamos a salir adelante lo mismo. Por lo tanto, es que es un auténtico placer. Quiero felicitar a las trabajadoras sociales,
a las trabajadoras sociales, porque son el pilar del acompañamiento, de la caricia, de la sonrisa, del te apetece un poco más, come bien, que si no, no vas a tener fuerzas. Sois emocionantes, lleváis encima una carga, yo creo que más sentimental que otra cosa, porque la otra ya forma parte de vuestra actividad diaria, pero esa que te pincha un poco el estómago porque dices que no quiere comer y que le va a pasar algo y que yo estoy aquí, que tengo que lograrlo. Esa manera de acercarse al otro, tenemos que agradeceroslo al trabajo social. Con Ana Lima yo también se lo he contado y también está deseando venir a hablar con vosotros y revolveros. Bueno, tengo que daros una buena noticia. A los ayuntamientos que se aquí tengo que daros una buena noticia. Primero, que esto ha sido un proyecto inicial. El año que viene ya tenemos, perdonad, es que a mí lo de los medios se me olvida, no sé por qué. Gracias por estar aquí también vosotros. Decía que esto es un proyecto inicial, es una especie de intentar meternos en cosas complicadas, que siempre son agradables y te dan vida, a los mayores nos dan vida, esta especie de chute. Pero sin los ayuntamientos que estáis aquí no podríamos hacer nada. Esto forma parte del entramado del municipio, es puro municipio lo que queremos hacer. Es que a mí cuando oí la primera vez la España vaciada, se me revolvió el alma. ¿Vaciada? Con miles de personas dentro de los pueblos que no tienen proyectos para que sus jóvenes se queden. ¿Vaciada? Será despoblada porque no tienen servicios. ¿Pero vaciada? ¿Con todo esto vaciado? Esto no es vacío, esto es lleno, con ganas de hacer cosas. Y nosotros venimos a poner un granito de arena. Por lo tanto, vuelvo a repetir, para nosotros, para UDP es un orgullo, es un honor, es una satisfacción ver este plantel de políticos municipalistas que apuestan también por las personas que envejecemos. Se os diría muchas más cosas, pero es que me quedo como encogida, no quiero terminar llorando. El año que viene vuelve a haber la misma subvención que este año, lo hemos conseguido. Por lo tanto, no solamente es este año, sino que el año que viene volveremos a... Y hay que sacar, hay que rascar a los que tienen para que podamos seguir, porque esto no se trata de ayudar un año y el año que viene olvidarte, no vamos a olvidarnos. Es que me cuesta también no mirarles a ellos. Perdonaros de la prensa. Después estoy con vosotros si queréis hasta la noche. Tengo que ir a Madrid, pero soy capaz de quedarme. No os preocupéis, está aquí de maravilla. Consecuencia, hay financiación para el año que viene. He estado el otro día en el Consejo Estatal de ONGs de Acción Social y hemos conseguido otra financiación igual que la actual para el año que viene. Por lo tanto, tenemos otro año. Otra vez, no puedo tocarte, no te puedo ver. Esto no puede ser, Así que, bueno, agradeceros de nuevo, agradecimiento a los ayuntamientos que hoy se ha desplazado con un día que parece que estamos en pleno verano, que hace falta tener muchas ganas y creer mucho en las cosas. Y nada, que aquí estamos para echar una mano, para hacer país de verdad. No para llevar una bandera simplemente, para hacer país de verdad, para preocuparte de lo que otros no tienen y podrían tener si todos nos moviésemos al mismo ritmo. Por lo tanto, hay mucho que hacer, hay mucho que seguir haciendo, hay muchas cosas que inventar. Las nuevas tecnologías deben de hacer la vida más fácil a los mayores y a los que trabajan con mayores y, por lo tanto, estrujarnos. Yo me dejo estrujar, soy muy facilita. Estrujarnos, pedirnos cosas que procuraremos responderos. Muchas gracias a todos y a todas. Abrimos un turno de preguntas sobre este tema. Y al final nos hacemos una foto de familia, por si queréis, y ya está, ¿vale? Sí, consejero, ¿cuál es la financiación del proyecto y cuáles son las previsiones? ¿Qué número de mayores se pueden beneficiar de él? Bueno, vamos a ver. En principio habrá que hacer una selección por parte de los servicios de atención social básica de los diferentes municipios. Será destinado principalmente a aquellas personas que se encuentren en situación de soledad no elegida y que se encuentren con alguna situación o con algún grado de dependencia, ¿no? Lo digo porque los ayuntamientos aquí ponen todo lo que es su potencia en ayuda a domicilio,
Los ayuntamientos aquí ponen trabajadores y trabajadoras que van a estar colaborando de la mano de UDP para que este proyecto se lleve a la realidad. Es una financiación anual de alrededor de 180.000 euros, y lo que va a hacer la UDP es facilitarle el terminal del dispositivo móvil a esa persona que los servicios de atención social básica, en contacto con cada uno de los municipios, hayan adoptado ese criterio. Son 9 poblaciones, no he contado la población, lo siento, pero si quieres luego en la evaluación del proyecto te lo podemos pasar. No me sé el dato de memoria de cuántos van a ser, porque además es difícil calcular. ¿Alguna preguntita más? He dicho sobre este tema, si hay algún otro, vale, pero me gustaría poner el énfasis en este. ¿Hay algún proyecto similar en otra comunidad autónoma? Pues que nosotros sepamos, de la mano de UDP, somos los pioneros en este tema. Hay proyectos de voluntariado, supongo, y hay proyectos que se van a poner en marcha en ayuntamientos que tienen mayor número de población, sobre todo a través de voluntariado y sobre todo a través de los servicios de atención social básica. Pero un servicio tan integral como este no existe. Tened en cuenta que esta teleasistencia avanzada es muy cercana, porque la teleasistencia que tenemos en la cabeza es que alguien lleva un collar con un botón del pánico, pulsa el botón del pánico cuando le sucede algo y en una central remota le están contestando a esa llamada que ha recibido y le pasan la llamada o al centro médico, o le pasan la llamada a un familiar, o le pasan la llamada a quien sea. Aquí no. Aquí la ventaja que tiene esta teleasistencia avanzada es que te van a atender profesionales que están en tu municipio, o sea, que te conocen. Y la persona de edad conoce a esas personas que le van a atender al teléfono. Y esto da una sensación de arraigo muchísimo mayor que si esto se atiende en una centralita, con todos los respetos a las centrales de teleasistencia. Pero esta teleasistencia avanzada tiene de ventaja que las personas de allí, de la población, van a ser los que van a atender cuando alguien necesite algo, cuando la persona de edad necesite algo, ¿no? Y esto da una sensación de pertenencia al municipio muy importante, ¿no? Y además se realiza con relativamente poca inversión, porque la inversión en tecnología es bastante poca y la posibilidad de generación de empleo es bastante en cada uno de los municipios, y esto también es tremendamente importante, ¿no? Para los asistentes sociales, ¿o ya se va a contar con los que hay? ¿Eso depende directamente del ayuntamiento? Sí. En cuanto a la red vamos a ver, en cuanto a la red de los servicios de atención social básica, en municipios de menos de 20.000 habitantes, que son los municipios que están aquí hoy representados, estamos cumpliendo la ratio que establece la Ley de Servicios Sociales de Extremadura, que es un trabajador o trabajadora social por cada 3.000 ciudadanos o ciudadanas. Por lo tanto, las inversiones que hagamos será en mejorar la eficiencia en base a lo que nos dicen los estudios de los servicios de atención social básica. Ahora, los ayuntamientos que firman, con esta firma adquieren el compromiso de potenciar los servicios que tienen que ver con la ayuda a domicilio o los servicios que tienen que ver con otros centros y otros dispositivos de atención a las personas, sobre todo de ayuda al entorno que tienen las personas en su propio municipio, ¿no? Con lo cual se moverá economía alrededor de esto, ¿eh? Se moverá economía alrededor de esto. Los mayores no solo aportan economía a través de esto, aportan economía, pues por ejemplo, como estamos haciendo ahora, ¿no? El Parque Nacional de Monfragüe tiene rutas que ahora son accesibles y que se pueden visitar, y eso es una realidad. Cuando invertimos en accesibilidad también están generando economía, es decir, que los mayores nos han ayudado durante toda nuestra época en tener una sociedad mejor, y ahora también en que seamos capaces de tenerlo. Miren, yo voy a poner 2 ejemplos. En Pescueza hacía tiempo que no nacía ningún niño. Desde que Pescueza optó por el modelo de pueblo residencia, nacen niños en Pescueza.
Romangordo. Romangordo también era una población en la que no nacían niños. Desde que Romangordo tiene centros de atención a mayores específicos como son residencias, o con la construcción de la residencia que se está haciendo ahora en Romangordo, han pasado a tener niños en esa población. Es decir, estamos contribuyendo de forma decidida no a trabajar sobre eso que no me gusta a mí tampoco, Paca, sobre la España vaciada, pero estamos trabajando intensamente en afrontar el reto demográfico. Y esto lo estamos haciendo a través de programas de estas características, ¿no? El dispositivo es un smartphone, ¿no? Sí, es un smartphone. El smartphone ahora te permite medir constantes vitales. Yo cuando llego a casa y me veo el reloj, sé lo estresado que he estado durante el día, sé cuántas pulsaciones he tenido, me mide una serie de parámetros que antes eran absolutamente impensables. Te pueden dar recordatorios de la medicación, es decir, el smartphone es un dispositivo que permite ahora mismo poder monitorizar múltiples parámetros y que en esa central de llamadas, que es la gente cercana, puedas tener un seguimiento muchísimo más específico, incluso de movimiento, incluso de movimiento. Que esto para las personas que se encuentran en una situación de demencia también es muy importante. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos y a todas.